Voy a empezar, veo que ya hay algunas personas conectadas, eso me da muchísimo gusto, veo que hay personas incluso, bueno, de otras partes del país y de otros países. Entonces me voy a permitir ya dar inicio y darle la bienvenida. Mi nombre, me presento, es Rocío Contler Samendi, soy presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales, sección Ciudad de México, y como portavoz de los miembros de la asociación, les doy la bienvenida. Les comento que para la realización de este evento fue necesaria la colaboración y los esfuerzos que se sumaron de la Comisión Nacional Forestal por parte a nivel central y por parte de la gerencia estatal en la Ciudad de México. En este sentido, les agradezco a todos la colaboración, la logística y los medios que se proporcionaron para que fuera posible. El tema de este webinar es silvicultura y salud de los ecosistemas forestales. Se está desarrollando en el marco del Día del Medio Ambiente, es oficialmente mañana, pero como nos habremos dado cuenta ya, toda esta semana se ha instaurado como la Semana del Medio Ambiente y nos da mucho gusto sumarnos a estos ejercicios de difusión y comunicación de los temas, en este caso del sector forestal. Entonces, me voy a permitir también agradecerle la participación al ingeniero Miguel Gallegos Mora. Él se encuentra al frente de la Gerencia Estatal de la Comisión Nacional Forestal en la Ciudad de México, y también él es miembro activo de nuestra sección AMPF Ciudad de México. También al biólogo Horacio Bonfil Sánchez, director general de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Él, por cuestiones de agenda, no puede acompañarnos en este momento, pero las ventajas que tienen estos medios es que él estará al pendiente de forma asincrónica de los resultados de este webinar. Así que también le agradecemos. Ahora, lo que nos trae a este espacio, me permito presentar a nuestro ponente, ¿no? Y agradecerle la invitación para brindarnos esta charla, esta ponencia, es el doctor Gregorio Ángeles Pérez, miembro también de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales y a quien tenemos el agrado de registrar en nuestra sección. Muchísimas gracias. Entre las múltiples actividades profesionales en las que se ha desempeñado, bueno, destaca como profesor investigador en el posgrado de Ciencias Forestales del Colegio de Posgraduados en el campus Montecillo, ubicado en Texcoco, Estado de México. Es egresado de la División de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo. Sus estudios de maestría los realizó en el programa forestal del Colegio de Posgraduados. Tiene un doctorado en la Escuela de Graduados en Agricultura de la Universidad de Kioto, Japón, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre sus líneas de investigación e intereses se encuentran los de manejos de ecosistemas, ecología de poblaciones y comunidades forestales, ciclos biogeoquímicos e inventarios forestales. Además, ha tenido muy buena participación como consejero titular por la representación académica en el Consejo Nacional Forestal de la CONAFOR. Hoy nos presenta este tema, que es de su experiencia y en el que tiene mucho conocimiento y seguramente es de interés para muchos de los que están ahorita sintonizando, es el de silvicultura y salud de los ecosistemas forestales. Al finalizar su presentación, habrá un momento para hacer preguntas y respuestas, una serie de intercambios que nos vayan formulando a través del Facebook, así que pues estén atentos. Y sin más, me parece que si están listos y si usted, doctor Gregorio, ya está listo, podemos dar inicio para que pueda exponernos su tema. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Si no, ya me dirán, por favor, los organizadores. Adelante, doctor. Voy a apagar mi vídeo, así es que no necesariamente tienen que verme. Ok, primero que nada, pues quiero agradecer a la Comisión Nacional Forestal por hospedarme el día de hoy, así como también a la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales Sección Ciudad de México, quien en realidad fueron los primeros que se acercaron a mí, particularmente a Rocío por la invitación y especialmente al ingeniero Miguel Gallegos, un colega contemporáneo de la universidad y quien me invitó y prácticamente me
me animó para poder platicar de estos aspectos en estos tiempos en que la salud, no solo de los ecosistemas, sino la salud, nuestra propia salud, como humanos, se encuentra amenazada. Quisiera, antes de iniciar formalmente, quisiera hacer unas precisiones. Por ahí ustedes vieron la primera, digamos, la primera lámina de difusión de este seminario o webinar, ¿verdad? Pues había ahí algunas imprecisiones que afortunadamente fueron corregidas y finalmente salió la lámina que yo consideraba más adecuada que saliera. En primer lugar, porque decía que soy experto en manejo de ecosistemas forestales por la Universidad de Kioto. En realidad, la Universidad de Kioto fue mi tercera escuela a nivel profesional donde tuve la oportunidad de estudiar, pero la relación, tal vez por la distancia, pues quedó truncada hace ya un buen tiempo. Entonces eso no es precisamente lo más preciso en este momento. Y por el otro lado, pues bueno, sinceramente no me considero experto en estos temas de salud, de ecosistemas forestales. Hay gente en este país que ha dedicado toda su vida a estos temas. Sin embargo, a mí sí me interesa particularmente este tema. Lo hemos abordado un poco más desde el punto de vista de los ecosistemas, desde el punto de vista de las herramientas silviculturales que tenemos como prevención para el deterioro de la salud de los ecosistemas forestales. Habiendo dicho esto, bueno, quisiera compartir en realidad con ustedes algunas ideas que hemos estado desarrollando durante, pues prácticamente los últimos casi 30 años que hemos tenido la oportunidad de estar colaborando en esta institución académica. Bien, entonces vamos a iniciar. Es común, bueno, debo decir que esta plática, en realidad, cuando Miguel Gallegos me invitó, pues estaba circunscrita a un evento que hubo hace un par de años en la Ciudad de México, abordando la problemática particular de las condiciones de los bosques que se encuentran en el suelo de conservación de la Ciudad de México. Por tanto, tal vez durante mi exposición voy a estar un poco sesgado a esa visión de ese tipo de bosques que están bajo un régimen de conservación particular y que ello ha traído consecuencias buenas y consecuencias también tal vez no tan buenas. Entonces, si nosotros vamos a alguna parte del suelo de conservación de la Ciudad de México cubierta por bosques, podríamos ver este tipo de panoramas. Y si fuéramos curiosos, tal vez podríamos levantar unos sitios de inventario midiendo los árboles y tal vez encontraríamos este tipo de estructura, ¿verdad? Donde tenemos en el eje de las X el tamaño de los árboles en diámetro y en el eje de la Y el número de individuos. Esta es una clásica curva o más bien un histograma de las categorías diamétricas que describen la estructura diamétrica de un bosque de esta naturaleza. Si se darán cuenta que en esta parte hay muy pocos árboles pequeños, ¿verdad? Y todos están concentrados en un promedio, que en este caso resultó ser alrededor de 45 a 50 centímetros de diámetro. Bien, si nosotros nos vamos a otro lado, donde tenemos este tipo de bosques mezclados, ¿verdad? Donde podemos ver diferentes árboles con diferentes tamaños. Claro, ustedes me dirán, la fotografía anterior era tomada desde arriba y esa está tomada desde abajo. Pero claramente podríamos ver en la figura anterior que la densidad no es tan elevada y que posiblemente no haya tantos, como lo describió la gráfica de estructura diamétrica, no haya tantos individuos pequeños. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad?
podríamos encontrar una estructura diamétrica de esta naturaleza, donde tendríamos una gran cantidad de individuos pequeños y poca cantidad de individuos grandes. Si pudiéramos de alguna forma determinar la edad de estos individuos, podríamos asociar que estos individuos concentrados en las categorías diamétricas pequeñas son más jóvenes que aquellos más grandes. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la estructura que refleja una mejor condición de salud de ambos ecosistemas? Desde el punto de vista biológico, debo decirles que población, hay una premisa que dice población que no presenta reclutamiento tiende a la extinción. ¿Sí? Esto no necesariamente ocurre en forma natural, porque aún las estructuras diamétricas que les presenté en la figura anterior pueden ser renovadas por la ocurrencia de perturbaciones, de fuerzas que se presentan para modificar la dinámica de los ecosistemas. Sin embargo, en este momento, pudiéramos decir, tal vez alguien pudiera decir, yo prefiero tener esta estructura diamétrica donde estamos teniendo un constante reclutamiento de nuevos individuos a la población y por lo tanto esta población es viable, ¿verdad? Bien, entonces, pero antes de pasar propiamente al tema, a mí me gustaría comentar un par de cosas y hacernos la pregunta, ¿qué se entiende por un ecosistema saludable? Esto puede tener varias acepciones. Una de ellas es desde el punto de vista antropocéntrico, desde el punto de vista utilitario, es decir, desde nuestra perspectiva como sociedad humana. Y podríamos considerar que un ecosistema saludable es una condición del bosque donde las influencias bióticas y abióticas, es decir, plagas, enfermedades, contaminación o el aprovechamiento, no amenazan los objetivos actuales y futuros. Y sin duda esto representa una visión netamente antropocéntrica, porque esos objetivos de los que hablamos aquí, nosotros los establecemos, o los establece los dueños de los bosques, o los establece la sociedad en su conjunto, ¿no? Pensando en que somos la especie que nos creemos la única en el mundo, pues esta definición refleja precisamente esto. Y para muestra basta esta lámina, donde tenemos una definición por una organización llamada Healthy Communities, donde dice que los bosques saludables permiten una gama de beneficios. Proveen hábitats para muchas especies de fauna silvestre, mejoran la calidad del agua, filtran contaminantes del agua y el aire, mejoran las actividades recreativas al aire libre, así como proveen de productos maderables y propician la generación de empleo que apoyan economías locales. Con esto quiero destacar ese aspecto netamente antropocéntrico de la definición de un ecosistema saludable. Sin embargo, si nosotros pudiéramos considerar que somos en realidad parte de ese ecosistema, que nuestra especie humana en realidad es una especie más del ecosistema, y pudiéramos intentar describir a qué consideramos un ecosistema saludable desde el punto de vista del ecosistema, podríamos encontrar varias posibilidades, pero un par de ellas podrían ser que un ecosistema saludable desde su punto de vista es aquel en donde existe un equilibrio funcional entre el suministro y la demanda de recursos esenciales, es decir, por la vegetación, es decir, agua, nutrimentos, luz, espacio de crecimiento en su conjunto, ¿verdad? Otra posibilidad podría ser que es aquel ecosistema donde se presenta una gran diversidad de estadios seriales, es decir,
Es un mosaico de parches en el paisaje que se encuentran en diferentes estadios de sucesión, así como también encontramos diferentes coberturas, diferentes estructuras de rodales que proporcionan hábitat para muchas especies nativas y donde los procesos ecosistémicos esenciales están dándose en su máxima capacidad. Entonces, podríamos tener, tenemos de hecho estos dos enfoques, y quizá la pregunta enseguida es, ¿cuál enfoque es el que realmente deseamos como sociedad? ¿Deseamos acaso ese enfoque desde el punto de vista de los ecosistemas? Si esta fuera la opción, tendríamos entonces que dejar a nuestros ecosistemas que evolucionaran con los patrones naturales con los cuales ellos han evolucionado durante su historia de vida en este planeta, ¿verdad? Pero ¿esto es lo que realmente queremos? Baste recordar que en este país prácticamente en todos los ecosistemas tenemos a sociedades humanas viviendo, ¿verdad? Entonces, si optáramos por la opción de tener ecosistemas saludables desde el punto de vista de los ecosistemas, pues a lo mejor alguien no estará de acuerdo, ¿verdad? Sobre todo aquellos que dependen directamente de los ecosistemas, porque ahí, para empezar, ahí viven, ¿sí? Entonces, valdría también la pena hacerse una pregunta, ¿verdad? ¿Los bosques o los ecosistemas bonitos son sostenibles? ¿Y todos los bosques sostenibles son bonitos? En realidad, esta percepción de la belleza es netamente personal. Y lo que para mí pareciera bello o bonito, para alguien más podría parecer feo. En lo que pudiera ser juzgado como bonito y a lo mejor la palabra más precisa pudiera ser deseable, ¿verdad? Y pudiera ser y sostenible y bueno desde el punto de vista ecológico, visto desde también por un ecólogo o por algún especialista en conservación y uso de la biodiversidad, tal vez pareciera feo para, voy a usar este término no en un sentido malo del común de la gente, ¿verdad? Y por el contrario, lo que podría ser considerado como bello, bonito, deseable por la gente, digamos, común, ¿verdad? Podría no ser sostenible, ¿sí? Así es que nos enfrentamos a estas disyuntivas. Pero tenemos que considerar, en principio, que los ecosistemas, a pesar de nuestra existencia, a pesar de la existencia como seres humanos, son entes terriblemente dinámicos. Y el cambio es una característica esencial de estos ecosistemas. Particularmente porque estos ecosistemas están siendo impactados y han evolucionado con estos impactos a través de las perturbaciones naturales, ¿verdad? Si quisiéramos definir perturbaciones, tendríamos que decir que son procesos en los paisajes de los ecosistemas que afectan su composición, estructura y funcionamiento. La composición, porque a través de su impacto pueden modificar la presencia de algunas especies, pueden aumentar la dominancia de algunas especies y propiciar la aparición de especies que antes de la ocurrencia de esa perturbación no estaban presentes. Por lo tanto, también estamos modificando la estructura. Y también podemos modificar, con estas perturbaciones se modifica el funcionamiento del ecosistema, particularmente porque podemos tener especies representadas
en diferentes grupos funcionales, o bien porque los procesos, por ejemplo, el ciclaje de nutrimentos se ve afectada por estas perturbaciones, que puede ser afectada en forma positiva o afectada en forma negativa. Estos son algunos agentes de perturbación que provocan, que impulsan que esa dinamicidad que en los ecosistemas tenemos. Los incendios forestales, ¿verdad? Las plagas y enfermedades, el viento a través del daño ocasionado por huracanes y tornados, una perturbación que no es natural y es ocasionada por nosotros, los forestales intentando imitar estas perturbaciones que se encuentran naturales, pues esa es la cosecha a través del aprovechamiento, los aprovechamientos forestales. Y podemos tener también inundaciones, vulcanismo u otros agentes de perturbación que hacen que esos ecosistemas sean terriblemente dinámicos, como ya dijimos. Es terriblemente dramático ver este tipo de paisajes cuando se presentan estos agentes de perturbación. Posteriormente, dejando este tipo de legados biológicos que las especies que sean capaces de establecerse ahí van a utilizar para promover su existencia en este tipo después de este tipo de perturbaciones. O bien estas imágenes dramáticas donde las condiciones ambientales cambiantes han propiciado la proliferación de plagas, en este caso de una especie de Dendroctonus, ¿verdad?, en Norteamérica, que ha causado grandes mortalidades en los ecosistemas, particularmente de pinos, ¿no? Bien, esto es en la Sierra Norte de Oaxaca, donde hemos tenido brotes de defoliadores y también de descortezadores por Dendroctonus. Y bueno, presento esta gráfica y le quiero agradecer enormemente al doctor Cuauhtémoc Sáenz de la Universidad Michoacana por compartir esta primicia conmigo, y ahora yo lo hago con ustedes de un artículo que recién está en prensa, que recién fue aceptado, donde ellos hacen un análisis de la incidencia de perturbaciones por agentes bióticos en este país. Por ejemplo, en esta gráfica podemos observar esos brotes catastróficos de los descortezadores que se presentaron durante 2012 y 2013, así como esos brotes de defoliadores y el número de hectáreas que han estado siendo afectadas por estos dos. Ellos hacen en este artículo un análisis de diferentes causas que están impactando la salud de los ecosistemas mexicanos, desde plagas, pero también procesos de declinación, por ejemplo, en especies de encino o bien en aves religiosas. Y vemos que en los últimos años esta incidencia ha aumentado y ha ocasionado un daño en una gran proporción, una gran cantidad de superficie. En este análisis ellos presentan casos particulares que analizan a fondo, como los bosques de pinos duranguensis en Chihuahua afectados por los descortezadores, la declinación en los bosques del límite de Michoacán y Estado de México de avis religiosa, Pinus gregi impactados por Dendroctonus en Querétaro, Quercus afines con las agallas en el estado de Hidalgo, y así otros dos ejemplos en Colima y en la Sierra Norte de Puebla con Pinus pátula. Bueno, otro agente importante y que precisamente en estos momentos estamos experimentando, o la península de Yucatán está experimentando, son los daños por los fuertes vientos. Si bien en este momento más bien son daños por inundaciones, ocasionada por altas precipitaciones, pues bueno, el paso de huracanes es una característica
particular para la península de Yucatán, aunque si bien pueden presentarse o se han presentado del lado del Pacífico, también así como en este caso del lado del Caribe. Y bueno, el paso de estos agentes de perturbación provocan, digamos, daños al ecosistema, provocan una gran cantidad de muerte de individuos, ¿verdad? Y aquí nosotros estamos siguiendo el desarrollo de los bosques después de que han sido impactados, de los bosques tropicales, después de que han sido impactados por un huracán en 2007, que fue el huracán Dini. Y estamos haciendo un análisis de cómo estos fenómenos impactan, reduciendo la cantidad de biomasa en diferentes edades del bosque o de la selva, ¿verdad? Y cómo se recuperan posteriormente. Nos debe de quedar claro que la recuperación no es inmediata. Ustedes tenemos aquí datos hasta 2015, donde dice que aún esa biomasa que teníamos antes del huracán no ha sido plenamente recuperada. Bien, tal vez entonces la siguiente pregunta sería, ¿podemos prevenir estos agentes de perturbación? ¿Podemos disminuir su impacto en los ecosistemas forestales? Si es así, ¿qué opciones tenemos? Permítame compartir entonces con ustedes algunas ideas desde donde particularmente consideramos que podríamos incidir para prevenir, intentar reducir el daño por estos agentes de perturbación, dado que estamos viendo a los ecosistemas, recuerden, desde un punto de vista antropocéntrico. Si lo viéramos desde el punto de vista desde los ecosistemas, diríamos, no importa, que sigan los procesos naturales en su desarrollo, que también son importantes para la conservación de especies que tal vez ni siquiera conocemos en este momento. Para abordar estas opciones, quisiera primero definir esto de manejo forestal. ¿Qué entendemos por manejo forestal? Porque después voy a derivar mis pensamientos sobre una parte fundamental del manejo, que es la silvicultura. Pero entonces, decimos que el manejo forestal es la rama de la ingeniería forestal que se ocupa de las actividades tanto administrativas como económicas, legales, sociales de los bosques, y sigue principios científicos y técnicos de silvicultura, de protección y de regulación. De tal forma que con esto también quiero destacar que la silvicultura como tal es un pilar fundamental del manejo forestal. Silvicultura como ecología aplicada, entonces, es determinante en el manejo forestal. Pero nos debe quedar claro que manejo forestal y silvicultura no son la misma cosa. Manejo forestal es mucho más que silvicultura, ¿sí? De tal manera que cuando hablamos de manejo forestal nos estamos refiriendo a un conjunto de actividades que implican, además de la silvicultura y más que la silvicultura. Pero entonces tendríamos que definir también qué es silvicultura. Y bueno, hace un rato acabo de decir la definición más básica, es ecología aplicada. Y esto conlleva una premisa fundamental. Es decir, que para hacer silvicultura necesitamos primero conocer la ecología. La ecología entendida como la ciencia que estudia la relación entre especies y con el ambiente. De tal manera que entonces una definición de silvicultura que aparece en la ley forestal es que silvicultura es la teoría y práctica del control del establecimiento, la composición, constitución, crecimiento y desarrollo de los ecosistemas forestales para la producción continua de bienes y servicios. ¿Bienes y servicios para quién?
pues para nosotros los humanos, ¿verdad? Y bueno, sin duda, creo yo, esta definición está tomada de una definición de un libro básico que ha servido, digamos, no quiero decir Biblia, pero de base en la formación de los forestales en muchas partes del mundo, y es el libro de Smith, ¿verdad? Y en su versión de 1997 define como la teoría y la práctica de controlar el establecimiento, composición, estructura y crecimiento del bosque, ¿verdad? Muy parecida a la definición que aparece en nuestra ley forestal. Entonces, por lo que decía, silvicultura es ecología aplicada. Y para hacer ecología aplicada, pues necesitamos conocer esas interrelaciones que caracterizan a los ecosistemas forestales, de tal manera que podamos tomar en cuenta toda esa información básica, ecológica, biológica, de nuestras especies que constituyen la estructura de nuestros ecosistemas, para poder hacer o intentar hacer un manejo de ecosistemas, que en sus acepciones anteriores fueron llamados de diferentes maneras, como explotación en su momento, como aprovechamiento en su momento también, y que por exigencias de nuestra sociedad ha tenido que evolucionar, echando mano de ese conocimiento científico de la ecología para la aplicación de prácticas silviculturales más amigables con los ecosistemas, y tomando en cuenta todos esos procesos intrínsecos fundamentales de estos. Bien, y ya hay diferentes publicaciones que nos invitan a hacer y a definir, que nos invitan a hacer un buen manejo forestal, es decir, y como tanto, a hacer una buena aplicación de la silvicultura, como esta publicación de estos autores, donde dicen que el buen manejo forestal implica una visión de cambio, característica inherente de los ecosistemas, y adaptación continua, ¿sí? Y tiene como finalidad el mantener o aumentar el valor económico, social y ambiental de todos los tipos de bosque, en beneficio de las generaciones presentes y de las generaciones en el futuro. Implícitamente está presente lo que conocemos como sostenibilidad. Y a través del buen manejo forestal implementado a través de un marco legal, administrativo, institucional y de políticas claras, políticas públicas claras y operativas, procuramos mantener tanto la extensión de esos ecosistemas como su diversidad biológica, así como su salud y, por lo tanto, sus funciones productivas de producción y socioeconómicas. Pero entonces nos tendríamos que preguntar, ¿para qué queremos hacer silvicultura? Y podemos hacer silvicultura pues dependiendo de qué es lo que queremos como sociedad, o qué es lo que el dueño de los recursos forestales quiere hacer con su bosque, ¿sí? Podemos hacer silvicultura para proteger al suelo, para proteger a la fauna silvestre, para producir madera, para mantener la biodiversidad, para hacer más eficiente la fijación y almacenamiento de carbono, regular el ciclo del agua, propiciar belleza escénica y, por tanto, actividades de recreación, así como podemos hacer silvicultura para mejorar la salud del ecosistema. Pues bueno, esta lámina es un clásico de los componentes de un sistema silvícola, y lo que quiere decir es que tenemos una serie de actividades que los silvicultores pueden hacer para propiciar, para generar esto que queremos producir, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué opciones tenemos? Podemos tener
manejo de la densidad del rodal, las opciones de manejo de la composición de especies y por lo tanto de reducción de amenazas. Estos temas fueron excelentemente abordados hace un par de semanas por el doctor Christian Wekenheld de la Universidad de Durango cuando habló de silvicultura adaptativa. De tal manera que a partir de este momento me concentraré en la primera parte, el manejo de la densidad como una opción de mejorar la salud de los ecosistemas forestales. Y miren ustedes, podríamos dejar entonces que el bosque siguiera su desarrollo natural, su evolución natural, su sucesión natural, ¿verdad? Sin embargo, cuando tenemos poblaciones humanas viviendo en los bosques, pues estas perturbaciones naturales podrían constituirse como una amenaza para esas poblaciones. Aquí está un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos el área residencial. Aquí lo que hicieron fue una reducción de la densidad y manejo de combustibles, ¿verdad? Y aquí hicieron nada. Y entonces el incendio entró aquí, ¿sí? Mató todo este arbolado y en la parte donde fue intervenida esa intensidad de los incendios se presentó, hubo una reducción en la intensidad del incendio y por lo tanto mayor cantidad de árboles pudieron sobrevivir. Y lo que es más importante, no se propagó hacia esta población humana asentada en este lugar. ¿Sí? Cuando intervenimos en un bosque y se presenta un incendio, después del incendio se puede ver de esta manera. Sin embargo, cuando no intervenimos en un bosque y se presenta un incendio como un agente de perturbación natural que reinicia el proceso de sucesión, pues podemos encontrar este otro tipo de paisajes contrastantes. Imagínense si se presenta un incendio en estas condiciones. Es una foto de juveniles, bueno, relativamente juveniles, en el bosque de pinos Harvegi en los bosques de la Ciudad de México. O esta otra condición en áreas de repoblación natural, en bosques bajo manejo, en bosques de pátula, en Hidalgo y Puebla, ¿verdad? Entonces podríamos pronosticar qué es lo que puede ocurrirse si presenta un incendio, ¿verdad? ¿Qué pasa con la reducción de daños por plagas y enfermedades? Miren ustedes, este es otra vez paisajes de Norteamérica donde la incidencia del descortezador ha sido terrible y ha causado altas mortalidades en las especies de pinos. Resulta que en estos parches donde la densidad fue reducida, no se presentaron muertes de individuos, o si se presentaron, estas fueron mínimas. Pareciera que, y podemos ver un límite contrastante, ¿verdad?, entre un sitio que no fue tratado con un sitio que sí fue tratado a través de la reducción de la densidad. Y la supervivencia en estos sitios de los árboles remanentes, ¿sí? Este es otro ejemplo de rodales que fueron aclareados y rodales que no fueron, ¿verdad? Bueno, y tal vez entonces aquí valdría la pena decir que a través, que los ecosistemas a veces son susceptibles para la presencia de estos agentes de perturbación. Y entendemos con susceptibilidad como una condición biológica del rodal o del árbol que resulta en alguna probabilidad de ataque de insectos, infección por enfermedades o por acumulación de material combustible. Y los daños pueden resultar hasta la mortalidad, así como la pérdida de especies, nutrientes y hábitats para la fauna silvestre, disminución de valores estéticos, cambios en la composición y estructura
los ecosistemas y otros indicadores que podríamos utilizar como salud forestal. Pero entonces, ¿cómo podemos modificar esta susceptibilidad? Podemos modificarla a través de maximizar el crecimiento y sobre todo maximizar el vigor de los árboles dentro del rodal. Podremos también manipular hábitats para disminuir la incidencia de insectos y enfermedades, incrementar la biodiversidad. Y bueno, una actividad necesaria es monitorear constantemente la condición de esos rodales para disminuir esa susceptibilidad. ¿Y qué pasa con la silvicultura? ¿Podemos hacer silvicultura para disminuir susceptibilidad? Pues sí, y tenemos varias opciones. Una de ellas es la remoción de árboles de alto riesgo, el control de la densidad a través de una práctica silvicultural llamada clareo, prevención de incendios, reducción del daño al arbolado durante labores de corte y extracción, composición de especies y estructuras de edades, que esto habló ampliamente el doctor Cristian. ¿Cómo podemos prevenir el ataque de plagas y enfermedades en los bosques? Pues a través del mantenimiento del vigor de los árboles. Y eso es silvicultura. ¿Sí? Para eso, permítanme definir rápidamente qué es un aclareo. Y bueno, un aclareo es una corta intermedia que busca reducir la densidad, número de árboles por hectárea de una masa forestal, ¿verdad? ¿Para qué queremos reducir la densidad? Pues para aprovechar, por un lado, mejor, el potencial de crecimiento de los sitios forestales, es decir, del sitio donde están creciendo nuestros bosques. Mejorar el valor del bosque para mejorar el vigor del rodal resultante, para cumplir con algún objetivo de manejo forestal. Estos objetivos pueden ser del tipo de producto de maderable esperado, para lograr ingresos intermedios, para aumentar el valor del bosque, otra vez mejorar la salud, reducir el turno, añadir algún valor ambiental. Y otra vez vuelve a aparecer mejorar la salud del bosque como un objetivo de la aplicación de los aclareos o de la reducción de la densidad. Y es que el aclareo tiene un efecto en diámetro. Digamos que este es un árbol que está creciendo en una condición dada de competencia, y cuando hacemos un aclareo, pues simplemente lo que debe quedar claro que en este momento se hizo el aclareo, y los árboles que quedaron después del aclareo aumentaron la anchura de sus anillos de crecimiento, ¿verdad? Este es un efecto en diámetro del aclareo, de tal manera que podríamos tener rodales de esta naturaleza y a través del aclareo presentar a otro tipo de distribución de los árboles dentro del rodal. Ahora, ¿por qué la reducción de la densidad de árboles mejora el vigor del rodal resultante y de los árboles que quedan en el bosque? Miren, esto está plenamente establecido desde hace un buen tiempo, donde dicen que la distribución de azúcares que se sintetizan a través del proceso de fotosíntesis son utilizados en diferentes partes del árbol, teniendo prioridad la construcción de nuevo follaje, de yemas, de nuevas raíces, sobre todo raíces finas que el árbol va a utilizar para la adquisición de nutrientes y agua, ¿verdad? Nuevo follaje implica la posibilidad también para el árbol de hacer más fotosíntesis. Una vez que ha satisfecho estas altas demandas, va a tener que almacenar como una estrategia de supervivencia, anticipándose a procesos que pudieran poner en riesgo su supervivencia. Después de que se han satisfecho estas demandas, viene crecimiento en diámetro. Como ven ustedes, el crecimiento en diámetro que se da después de la aplicación de aclareos, ¿verdad? Como acabamos de decir, tiene una baja prioridad árbol. Y después los químicos de protección contra plagas y enfermedades, por ejemplo. Aunque esta última distribución de
de recursos puede cambiar en prioridad si este árbol se ve amenazado por esas prácticas, perdón, por esas plagas y enfermedades. Entonces, el crecimiento en diámetro y por lo tanto la producción de madera tienen una baja prioridad en la distribución de esos azúcares. ¿Cómo podemos evaluar entonces el vigor de los árboles? La primera forma es ver cómo está presentando su incremento en diámetro, ¿verdad? Y aquellos árboles que presenten incrementos en el crecimiento en diámetro pequeños comparados con aquellos que presenten altos incrementos, pues son árboles menos vigorosos y por lo tanto están más en riesgo de poder sucumbir ante la presencia de algún agente de perturbación. Y bueno, fíjense ustedes que desde hace un tiempo también se ha estudiado las relaciones entre fuente-demanda, se llama en fisiología. Y en este caso presento aquí una curva lineal, ¿verdad? Una regresión lineal entre la superficie de conducción de agua y nutrimentos en una sección transversal del tronco de un árbol y el área foliar que este árbol presenta. Y como ven ustedes, tienen una relación lineal. Eso quiere decir, a mayor área foliar, el árbol necesita tener mayor superficie de conducción para satisfacer esas demandas que está teniendo en la copa. ¿Sí? ¿Cómo podemos saber cuál es la superficie de conducción? Pues bueno, a través de determinar el área que ocupa la albura, ¿verdad? En el tronco de un individuo, que es donde la parte que funciona para transporte de agua, o bien a través de la extracción de cilindros de madera y donde podemos determinar donde cambia de coloración entre el duramen y la albura. Esto es un poco más complicado para especies de latifoliadas, pero también existe la técnica a través de inyección de colorantes. Por ejemplo, aquí se presentan tres especies que se les inyectaron un colorante para determinar qué superficie del tronco está siendo funcional para conducir agua, ¿verdad? Y bueno, para Norteamérica se han desarrollado o se han obtenido esos coeficientes de relación entre área foliar y área de la albura que podríamos utilizar para determinar cuánta área foliar tiene un árbol. Y por otro lado, desde hace varios años, un buen número de años, se propuso un índice que se llama índice de eficiencia de crecimiento, que en palabras llanas podríamos definir como la capacidad de un árbol para producir madera por unidad de área foliar. Ya que este índice refleja el patrón de distribución de carbohidratos que ya dijimos, es un estimador por el crecimiento, es un estimado por el crecimiento anual y anchura de la albura del vigor de los árboles. Entonces podríamos utilizar este índice para determinar qué tan vigoroso es mi árbol comparado con los árboles circunstantes, ¿verdad? Y para ello necesitamos determinar esa superficie de conducción. Obviamente, si queremos mantener ese árbol, pues no podemos hacer esto, ¿verdad? Pero sí podemos hacer esto y ver cuánto crece en el último año o en los últimos años. Bueno, creo que no se ve muy bien esta diapositiva, soy muy malo para dibujar, pero lo que quiero decir es que lo que necesitamos saber es el área de la albura que se generó en el último año. ¿Cómo podemos saberlo? Pues bueno, midiendo el diámetro o extrayendo una viruta y midiendo la longitud desde la periferia hasta el centro, ¿verdad? Esta longitud. Y entonces medimos esta anchura, ¿verdad? Y la multiplicamos por 2. ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de este lado una y de este lado la otra. Supongamos que tenemos un diámetro de 50 centímetros, un diámetro total, y que en el último año la anchura del anillo es de 1 centímetro. Entonces el diámetro de este círculo interno
constituido por los demás anillos de crecimiento del árbol, pues sería de 48 centímetros, ¿verdad? Si sacamos el área, lo que nos interesa en realidad es esta área periférica. Si hacemos las cuentas que están aquí, encontraríamos que este árbol está creciendo 0.01 metros cuadrados por año en superficie el tronco, ¿ya? Si aplicamos el factor de conversión hacia área foliar, con esa tabla que les presenté hace rato, sabríamos que ese árbol tenía 38.5 metros cuadrados en este año, ¿verdad? Ahora, si aplicamos una ecuación que nos permita estimar la biomasa la biomasa foliar la biomasa del tronco de ese individuo, podríamos ver cuánta biomasa se produjo en el último año. Si esta biomasa se produjo en el último año y la dividimos entre la superficie foliar, tenemos calculado el índice de eficiencia de crecimiento. ¿Sí? Con calma, la presentación va a estar ahí, van a poder ver los cálculos, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿y cuánta área foliar hay en mi bosque? Porque se ha visto que esta eficiencia de crecimiento aumenta cuando hay más recursos. Y está demostrado con ensayos de fertilización y de aclareos particularmente, ¿verdad? También está demostrado que a medida que aumenta ese índice de eficiencia de crecimiento, la probabilidad de sobrevivir al ataque de plagas es mayor comparados con aquellos individuos que presentan bajos índices de eficiencia de crecimiento. La tarea central entonces es conocer cuánta área foliar tiene un árbol. Y para ello, pues ya tenemos algunos avances en este país. Por ejemplo, esta recopilación de más de 470 ecuaciones salométricas para estimar biomasa en especies de árboles mexicanos, ¿verdad? Sin embargo, muchas de estas ecuaciones carecen de esas fórmulas matemáticas para determinar la biomasa que nos interesa, que es la de follaje, ¿verdad? Podemos determinar la biomasa del tronco o la biomasa total, pero tal vez no la del follaje. Hay muy pocos estudios como estos donde nos hemos dado a la tarea de hacer ecuaciones que nos permitan estimar la biomasa del tronco, la biomasa de ramas, la biomasa de follaje, la biomasa de corteza y la biomasa de raíces, ¿verdad? Para el caso de bosques templados, pero también para el caso de bosques tropicales, ¿verdad? Con estas publicaciones que hemos estado generando. O para el caso de especies de encinos en Guanajuato, ¿verdad? Entonces necesitamos desarrollar más este tipo de ecuaciones para poder determinar área foliar. Ok. Y poder estar entonces en la posibilidad de determinar ese índice que les propongo de eficiencia de crecimiento para decir qué tan vigoroso o qué tan no vigoroso está un árbol dentro de un rodal. Ahora bien, ya casi para terminar, podemos decir que entonces que la silvicultura presenta ciertas ventajas para tratar de reducir el riesgo de la incidencia de un agente de perturbación que nos cause, que nos disminuya esa salud del ecosistema. Normalmente es de bajo costo. Se trata la causa del problema a través de ir a la intervención directa en los rodales, en el bosque. Se crean rodales saludables. Se pueden tratar primero las áreas prioritarias a través tal vez de construcción de índice de riesgo, ¿verdad? Y los tratamientos son generalmente ecológicamente preferidos, comparados con aquellos que se realizan cuando ya está el problema a través de la utilización de, no siempre es el caso, pero a través de la utilización de pesticidas para el control de estos agentes. Sin embargo, también hay desventajas. Tal vez el área que podamos tratar no es extensa,
Se necesita un largo periodo para maximizar el efecto, es decir, si ustedes aplican en este momento un aclareo, no esperen que en el siguiente día o en el siguiente mes se presente ya un efecto en el vigor del árbol, ¿verdad? No es posible eliminar completamente el problema. De hecho, no estamos intentando eliminar completamente el problema, porque esas plagas y esas enfermedades han estado ahí presentes por prácticamente y han coevolucionado prácticamente en toda la vida de los ecosistemas, en toda la historia de vida de los ecosistemas en este planeta. Y una de las otras desventajas que los tratamientos no se pueden realizar es en sitios con restricciones legales, como es el caso de los bosques de la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, no estoy tan seguro en que no se pueda, pero digamos que podemos encontrar restricciones más que naturales, restricciones legales para la aplicación de este tipo de prácticas. FAO en su último reporte dice que necesitamos tener ecosistemas más resilientes a plagas, enfermedades, especies invasoras, y que para ello necesitamos coordinarnos desde la parte regional, de la parte nacional y la parte global, que nos lleve a la prevención de estos agentes de perturbación o del impacto de los agentes de perturbación, de la detección temprana de estos agentes de perturbación para la aplicación de medidas fitosanitarias y sobre todo para generar conciencia pública y que ésta sea efectiva. De tal manera que entonces las prácticas de manejo forestal sostenible, que por un lado reduzca la vulnerabilidad y de los bosques o ecosistemas y por otro tome en consideración la conservación de la biodiversidad y su uso sostenible, son estrictamente necesarias. Yo pienso también que necesitamos promover una interlocución efectiva entre tomadores de decisiones, academia y por supuesto de estos con la sociedad. Tal vez los académicos no estamos siendo lo suficientemente capaces como para comunicar lo que estamos estudiando, lo que estamos descubriendo con las investigaciones que realizamos. Y por el otro lado, los tomadores de decisiones tal vez no han encontrado el medio idóneo para acercarse a la academia. Por lo tanto, es una necesidad todavía latente en nuestra sociedad. Quiero empezar a terminar diciendo que el manejo forestal, para que tenga éxito, deberá estar fundamentado en una apreciación profunda de los ecosistemas, es decir, de ecología, desde sus orígenes, de su estructura y del conocimiento del complejo de interrelaciones de todas las partes que lo componen. De tal manera que, hablando de sanidad, en estos tiempos, el entendimiento de los ecosistemas y sus procesos y de los procesos que en ellos ocurren nos permitirá mantenerlos sanos y también productivos. Parece ser, bueno, no parece ser, aún queda mucho por entender y aprender del funcionamiento de estos ecosistemas, pero todo parece indicar que un ecosistema sano es un prerequisito a una tierra sana, y yo diría para una sociedad humana también sana. Y con esto termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gregorio. Vamos a pasar a la parte de, voy a leer algunos comentarios y algunas preguntas que se han hecho. Antes me gustaría comentar que pues alcanzamos alrededor de unas 400 personas en esta sintonización y varias personas de otros países, entre los que se encuentran Haití, Uruguay, Perú, Colombia, de varios estados de México
E incluso, bueno, seguramente, y pude notar que algunos alumnos y exalumnos de usted, doctor Gregorio, que pues encontraron muy interesante esta charla, también de la Dirección Forestal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, pues varios profesionales forestales, del Tecnológico Superior de Songolica, del SECFOR 1 de Uruapan, Michoacán, en fin, a todos, pues muchísimas gracias. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que se vertieron en el chat. Bueno, en primer lugar, ¿cómo es que podemos, o cómo pueden contactarnos, ¿no? En su caso, tanto a usted como a la gerencia y a la asociación. En los datos de la gerencia y la asociación en un momento los proyectaré, si me permiten, y si no, ¿cómo es que nos pueden contactar? También hay una pregunta que dice, ¿cuál es la definición en esta presentación que nos hizo sobre lo de un bosque bonito, ¿no? O sea, ¿cómo definiría esto de bosque bonito? Parece que generó esa inquietud. Hay un comentario que dice, creo que se está confundiendo los agentes de perturbación con los disturbios. La perturbación es el cambio ocasionado en las variables del sistema ocasionando un disturbio. Parece que ahí ya lo aclara. Y bueno, agrego esta pregunta para que le demos oportunidad de contestar y continuar con un par de preguntas más, que dice, ¿qué pasa cuando un incendio en un bosque es solo superficial? Es decir, que solamente se quemó, por ejemplo, la hojarasca y algunos árboles jóvenes. ¿Qué efectos tiene? Adelante, doctor Gregorio. Sí, muchas gracias por las preguntas. La verdad es que es un verdadero placer escuchar que hay gente conectada de muchos lados. Es un tema que particularmente hoy día está de moda por esta situación que estamos viviendo globalmente, ¿verdad? La verdad que quizá algo bueno que ha generado este problema que vivimos a nivel global es esa socialización de este tipo de eventos. La verdad que es algo bueno. Esta semana hemos tenido, como Rocío lo comentó en el inicio, hemos tenido una serie de presentaciones en el marco del Día Internacional del Ambiente, ¿verdad? Que a veces hasta ni tiempo da de poder escuchar todas, ¿no? Es algo excelente y ojalá lo podamos mantener de aquí para adelante indefinidamente, porque a veces no es fácil o no era fácil en el pasado. Ojalá que esa sea la condición natural, el poder escuchar la opinión de expertos en diferentes áreas en otros lados del mundo, ¿verdad? Y con estas tecnologías de comunicación podemos hacerlo. Entonces, quizá sí estamos obteniendo algo bueno de esta situación que vivimos. Y bueno, pasando a lo de las preguntas, efectivamente, la diferencia, acepto contundentemente la diferencia que me marcaron entre agentes de perturbación y perturbación. Atinadamente lo dijo la persona, sin embargo, bueno, tal vez por la emoción del estar hablando, me confundo de repente lo que quiero decir en ese momento, pero de acuerdo, los agentes de perturbación, uno y su efecto en los ecosistemas es la perturbación en sí. ¿Qué pasa cuando ocurre incendios superficiales? De hecho, no hablé de esa práctica. Bueno, someramente la toqué. Una práctica que también tenemos silvicultural es la utilización de quemas controladas, ¿verdad? De quemas que se prescriben para ciertas áreas en el bosque para disminuir la ocurrencia de un incendio catastrófico por la acumulación de combustibles, ¿verdad? Entonces, estas quemas controladas pues son superficiales, de baja intensidad, ¿verdad? Y no todas, bueno, obviamente una gran proporción de los incendios que ocurren, al menos en este país, son de ese tipo, superficiales, y a veces tienen este tipo de eventos tienen consecuencias benéficas.
Una, por el control de la vegetación que pudiera competir con la repoblación de las especies que nosotros estamos intentando reproducir, ¿verdad? Otra, puede acelerar el proceso de mineralización y liberación de nutrimentos contenidos en la hojarasca, ¿verdad? Aunque también hay exportación de algunos nutrimentos volátiles que se van a la atmósfera. Entonces podrían ser unos efectos benéficos. Y bueno, dependiendo de la intensidad del incendio, puede tener efectos también perjudiciales, como la muerte de organismos y microorganismos que viven en las capas superficiales del suelo, ¿verdad? Y en la propia hojarasca, que participan activamente en estos procesos de ciclaje de nutrimentos, ¿verdad? Si la combustión es, por otro lado, si la combustión es completa de esa capa de hojarasca acumulada por cierto periodo de tiempo, pues corremos el riesgo de, por un lado, estar exportando nutrimentos también en las escorrentías, y podría darse el caso también de presentarse erosión de los suelos bajo esas condiciones, ¿no? Esto es lo que podría comentar de ese par de preguntas. Perfecto. Mire, voy a leer otros comentarios que también nos compartieron. Dice, si tomamos en cuenta que de todos los usos del bosque mencionados en la producción de madera es en el único que importa la calidad de los árboles y no solo su número, si aprendemos, ¿no?, a producir madera, el mantenimiento de los bosques para otros usos será relativamente más fácil, ¿no? Creo que es muy acertada este comentario. También dice que se ha visto un empeño de los dueños y poseedores de los bosques en mejorar la salud y sobrevivencia de las áreas forestales, ¿no? Y que gente muy preparada, con fundamentos técnicos, han hecho manejo en estos bosques, pero consideran que el mayor problema se presenta con la tala ilegal y la inseguridad que viven hoy los productores silvícolas. Eso es un punto que hay que rescatar. Bueno, de las preguntas que hay aquí todavía pendientes, una es, si considera adecuado que ya no se realicen más quemas de residuos en general para los pinos, pero muy concretamente para Pinus patula en la zona de Zacualtipán, Hidalgo, donde en años recientes se ha observado ataques agresivos de plagas en renuevos provenientes de plantaciones ante la escasa regeneración natural de los rodales. Esa es una. Y la otra, es un poco más breve, es cómo se trabaja en las áreas naturales protegidas cuando son perturbadas por incendios o plagas. Ya las anoté mejor porque me di cuenta que me faltó contestar una pregunta que me hacían en la primera grupo de preguntas, y es lo de bonito. Miren, la percepción de la belleza es muy personal. Lo que a mí me parece bonito, a otra persona que pudiera estar aquí a mi lado, que en este momento no están por las condiciones de restricción que estamos viviendo, ¿verdad? Podría no parecerlo. Y la pregunta de que si todo lo bonito pudiera ser sostenible y si todo lo feo pudiera no ser sostenible, ¿verdad? Para empezar, bueno, repito, lo bonito es una percepción netamente personal. Y esto me lleva a un artículo que leí hace mucho tiempo, cuando recién salió, escrito por el doctor Hamish Kimmins de la Universidad de British Columbia, donde decía: biodiversidad, la bella y la bestia. Haciendo alusión a ese relato donde la bestia, que se consideraba feo, con el paso del tiempo se le vio la belleza. De tal manera que entonces la belleza es relativa y tenemos que
si la llevamos a la parte de los ecosistemas, a lo mejor los ecosistemas que yo puedo considerar bonitos no son funcionalmente, ecológicamente más deseables. Y lo que yo considero feo pudiera hacerlo así. Imaginemos un paisaje, que sobrevolamos un paisaje cubierto por ecosistemas arbolados. En realidad, incluso imaginemos que es un paisaje o son ecosistemas que han evolucionado con los procesos naturales de sucesión. En realidad, lo que nos vamos a dar cuenta sobrevolándolos es que estos están constituidos por una serie de parches, cada uno de esos parches en diferentes estados sucesionales. Y una definición de un ecosistema saludable, decíamos que están presentes diferentes estados seriales, donde están ocurriendo diferentes procesos que hacen a ese ecosistema como tal funcional, ¿verdad? Entonces, pero a lo mejor eso no es lo más bonito para una persona. Aunque pareciera ser que el consenso general, un ecosistema bonito es aquel ecosistema, y perdón, pero cuando estoy hablando de ecosistemas aquí durante esta plática, mi formación me sesga hablar de ecosistemas arbolados. Eso te debía haberlo remarcado desde el principio. Pero al menos para la gente que yo conozco y que he tenido la oportunidad de platicar, consideran bonito aquel ecosistema boscoso donde se presentan una estratificación vertical del dosel, donde hay árboles grandes y pequeños, y que sí puede ser un sinónimo de albergar una amplia diversidad biológica, ¿verdad? Pero en el paisaje podría no estar constituida solamente por ese tipo de estructuras que sin duda han evolucionado con perturbaciones que tarde o temprano esas perturbaciones van a venir para reiniciar el ciclo de desarrollo de esos ecosistemas. Pues. De tal manera que viendo desde el punto de vista a la escala del paisaje, el mantener una serie de parches en diferentes estados sucesionales, jóvenes, intermedios, maduros, de viejo crecimiento, podría ser lo más bonito y lo más funcional, ¿no? Aunque en sus partes, como si en sí, pudieran en un momento dado considerarse como feos. Sobre la pregunta de dejar de quemar los residuos, conozco particularmente esta zona forestal en Zacualtipán, dado que ahí ha sido un sitio de estudio importante durante mi vida académica. Y efectivamente, desde hace más de 35 años que iniciaron con el manejo forestal a través de la cosecha del bosque, inicialmente pues el suelo quedaba después de la corta pues con muy poca ramas, digamos, residuos de la cosecha, dado que utilizaban una práctica de apilamiento y después queme de esos residuos. Desde bueno, cuando iniciamos nuestros trabajos por ahí, es una observación que empezamos a hacerle a los silvicultores, a los dueños y a los técnicos, que esa práctica, si bien esta especie de Pinus patula, la persona que preguntó hacía referencia a Pinus patula, es una especie que responde favorablemente a la presencia de incendios. Tiene conos serotinos que abren después de la ocurrencia de incendios, y se presenta masivamente la repoblación natural. Sin embargo, estudios realizados en varias partes del mundo demuestran que la utilización de esta práctica de quemas después, en realidad es como otra práctica silvicultural de preparación del sitio. Durante esta práctica hay una gran exportación de nutrimentos, sobre todo los volátiles, ¿verdad? Nitrógeno principalmente, que regresan a la atmósfera. Y que a lo mejor
en un periodo del periodo de rotación del uno al siguiente no se iban a ver esos efectos. Esos efectos de extracción de esos nutrimentos, de exportación de esos nutrimentos, podrían presentarse en futuras rotaciones. Hoy día cambiaron prácticamente todos de utilizar la repoblación natural como opción para la repoblación de esos rodales que son cosechados por la utilización de plantaciones. La ventaja de usar de plantaciones es que se gana tiempo al tiempo. O sea, si usa regeneración natural, se van a tener que esperar un cierto periodo de tiempo que si se hizo la corta regeneración en un año o en un momento donde está liberando la semilla, pues estamos casi seguros que se dará la emergencia de plántulas y la repoblación de esas áreas. Pero si no coinciden, podríamos tener un dilatamiento, un retraso en el establecimiento de la regeneración. Sin embargo, una de las ventajas de utilizar regeneración natural es que estamos utilizando genotipos que son del sitio, con una amplia variabilidad genética, teóricamente. Y bueno, hoy día están usando plantación y están también combinando ambos métodos de repoblación, ¿no? Entonces, esos serían mis comentarios. Yo creo que el dejar de quemar tiene sus cosas buenas. Pueden presentarse algunos brotes de ataque de plagas a las raíces, que creo que es el problema al que se refiere esta persona, porque cuando se usa fuego, pues también se matan esos patógenos que pudieran estar viviendo en el suelo. Pero repito, esta incidencia de plagas que se presenta en forma catastrófica obedece a factores de estrés que experimentan los árboles y por lo tanto pueden sufrir muertes masivas. Y en otros casos las muertes pueden ser muy localizadas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en las áreas naturales protegidas cuando se presentan incendios y plagas? Hasta donde entiendo, no he tenido mucha relación con el manejo de áreas naturales protegidas, pero al menos cuando se presentan incendios, y esto es un caso particular que se presentó en el Parque Nacional del Chico, en el estado de Hidalgo, cuando se presentan incendios, pues el carácter dramático que queda en el paisaje después de su ocurrencia, pues hace que la sociedad se asuste, ¿no? Por las consecuencias negativas que asociamos a estas perturbaciones. Y entonces normalmente invitan a mucha gente, incluyendo al ejército, para reforestar esas áreas. Sin embargo, una experiencia vivida particularmente en ese parque, es la repoblación abundante de una especie que considerábamos que no era posible que se estableciera a cielo abierto, que es Abies religiosa, ¿verdad? Coincidió ese incendio con que el siguiente año hubo una producción masiva de semillas, o me parece que en el mismo año, y por lo tanto la dispersión y la disponibilidad de semillas fue tan alta que la regeneración de Abies fue bastante alta, proliferó muy bien. Y entonces lo que sucedió es que las plantas que se reforestaron, incluso que fueron de diferentes especies, porque dependían de las especies que había en los viveros, pues fueron sobrepasadas en crecimiento por Abies religiosa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, las áreas naturales protegidas son estrictamente necesarios porque se supone que ahí viven una alta diversidad. Tenemos una alta diversidad biológica y es un mecanismo de su conservación. Pueden vivir especies que ni siquiera sabemos de su existencia y que éticamente no debiéramos tener la posibilidad de
de eliminarlas simplemente por las que no conocemos. Entonces, estas áreas sirven como esos reservorios de esa diversidad genética. Ahora, si la pregunta es, ¿debiéramos dejar que se quemen? ¿Debiéramos dejar que ocurran los ataques masivos de plagas y enfermedades? Tendríamos que hacernos esa pregunta, y tal vez, repito, no tengo mucha información directa de las áreas naturales protegidas, pero habría que preguntarles a ellos directamente, a sus administradores, a sus manejadores, de cómo estamos haciendo frente a estas perturbaciones naturales que en estas áreas se presentan. Y eso es lo que tendría por contestar. Perfecto. Bueno, mire, pues la verdad es que por cuestiones de tiempo y un poco también en respeto a todas las preguntas y comentarios que nos han hecho llegar, en este momento concluiríamos. A todas las preguntas que quedaron pendientes, vamos a estárselas compartiendo al doctor Gregorio para que nos pueda emitir una opinión, alguna respuesta, ¿no?, al respecto, para hacérselas llegar a través de... pues vía inbox a cada persona que preguntó. Creo que es muy importante que esto tenga una finalidad de unir, ¿no?, de estos comentarios, de proporcionar la información de quien la tiene, de los profesionales, ¿no?, hacia pues personas que tal vez no tengan esta experiencia, y entonces reducir nuestras curvas de aprendizaje, ¿no? Entonces, me permitiría en este momento cerrar esta parte. Preguntar si el ingeniero Miguel Gallegos Mora, representante de la gerencia estatal de la CONAFOR en la Ciudad de México, está perfecto, ya está sintonizado también, que nos pudiera dar algunas conclusiones de este webinar, que por supuesto fue muy interesante. Adelante. En general, a todos los que nos están viendo, este es un gran reto para nosotros los profesionales forestales, biólogos, ecólogos, edafólogos, sociólogos, todos los que estamos en contacto con los ecosistemas forestales terrestres que requieren una atención para la conservación de la flora. Como decía Goyo, el reto que nosotros vemos en estos bosques bajo restricciones legales es buscar qué caminos podemos nosotros encontrar para hacer una silvicultura de conservación, una silvicultura asociada principalmente a mantener la salud o a mejorar la salud de los ecosistemas forestales, y hacer este enorme esfuerzo de no tomar las acciones por separado. Es decir, si yo voy a hablar de sanidad forestal, si yo voy a hablar de incendios, si voy a hablar de plagas, tengo que tener siempre en la visión el mejoramiento del ecosistema a través de mantener una composición, una estructura y una densidad tal que permita tener un paisaje, si bien no estamos seguros que esté totalmente saludable, sí aceptable por la sociedad que lo rodea. ¿Y qué sociedad nos rodea en este caso? Pues la Ciudad de México, ¿no? Y solamente son un poquito más de 20 millones de habitantes. Pero no solamente la Ciudad de México está en esta situación, todos los bosques que rodean las ciudades tienen este reto, ¿no? Generalmente la sociedad nos impide hacer labores silviculturales completas para poder asegurarnos que estamos conservando y haciendo producir estos bosques, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que yo saco aquí muy interesantes es la siguiente, ¿no? Tenemos que alinear objetivos desde lo que quieren los dueños de los bosques, los comuneros, los ejidatarios, los pequeños propietarios. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué están haciendo? Pues nada más basta con observar ahí el paisaje que nos mostró el doctor Goyo y vemos un bosque con una estructura arbórea bastante casi regular. Donde evidentemente hay huellas, hay cicatrices de quemas superficiales año con año, con año, con año. Es decir, están ellos
limitando el crecimiento e incremento de la regeneración natural, pero están favoreciendo el pasto, que tiene una capacidad de rebrote bastante interesante, bastante resistente, y que está asociada a un uso agropecuario. Eso es lo que ellos quieren, ellos están en ese objetivo. Entonces, de alguna manera están haciendo manejo del ecosistema sin estar conscientes de que lo están conduciendo hacia unos objetivos que ellos ya los tienen claros. Entonces, está el ganadero y está el agricultor que tiene terrenos intermontanos que igualmente realiza quemas agrícolas y que a veces se le escapan al bosque, pero el que principalmente utiliza el fuego es el productor agropecuario. Entonces, el reto es, repito, alinear objetivos de los dueños, de las alcaldías, del gobierno del estado, del gobierno federal, nosotros, y de la sociedad que rodea estos bosques. Y ya no diría yo, sin dejar de lado, a las organizaciones de la sociedad civil que si nosotros promovemos algo, pues nos van a observar inmediatamente, ¿no? Entonces, en esta conferencia vemos la necesidad de alinear objetivos. ¿Para qué? Para tener bosques saludables, para generar una gran cantidad de servicios, para que los suministros, o sea, estos dos enfoques que mencionabas, Goyo, los suministros y la demanda estén en equilibrio. No podemos seguir quizás negando que el bosque está produciendo. ¿Qué produce el bosque? Todo lo que vemos ahí. O sea, hay una lista enorme de tangibles e intangibles. Y los beneficiarios inmediatos son los que viven ahí. Estos 30 y tantos pueblos que rodean a los bosques de la Ciudad de México viven ahí y viven del bosque. Si cosechan papa, avena, maíz, borrego, becerros, todo eso es cosecha del bosque. Para mí, ver el ecosistema integralmente es el reto que tenemos. Entonces, para que las áreas puedan aguantar este uso, pues necesitamos manejarlo. Necesitamos de herramientas que nos permitan conducir esa composición, estructura y funcionamiento hacia una producción sostenible en el tiempo, ¿no? Y entonces sí, efectivamente yo coincido, hay que manejar la densidad, hay que manejar la composición de especies, hay que hacer reducción de amenazas. Amenazas vistas con un enfoque de beneficio para el bosque, ¿no? No todo es, a veces una perturbación o un agente natural, a veces ayuda, a veces no. Pero hay que estar listos con una herramienta de planeación que nos da el manejo forestal, de acuerdo a la definición que se mencionó. Y bueno, yo de alguna forma me despertó el entusiasmo el tema y reviví algo que comentamos hace tiempo allí en el Colpos, Goyo, de hacer una propuesta de una lista con todo lo que tú comentaste, se enriquece, de a lo mejor seleccionar un método de monitoreo y evaluación de los bosques con algunos indicadores y que nos permitan a nosotros saber cómo está ese bosque, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener el indicador de productividad con biometría, el de salud con la diversidad vegetal y fragmentación, el de salud con la fauna silvestre. Hay especies indicadoras de fauna que nos pueden decir si vamos bien o vamos mal, con lo poco o mucho que podemos hacer bajo restricción de veda. Hay que ver el indicador de salud a través de la condición de copa, esos oyameles que traemos en la mente todos de que se empieza a secar la punta. Entonces, esa es una condición de copa que hay que evaluar. Luego, otro indicador de salud que podría ser el daño al arbolado por diferentes factores. El otro indicador de salud, la mortalidad. Estamos teniendo una mortalidad en cantidades que el bosque puede aguantar, o vamos a llegar a un momento en que la mortalidad de la estructura arbórea se va a cambiar y vamos a tener otros estados seriales. Pues quién sabe, no sabemos. Pues hay que evaluarlo, ¿no? Entonces también evaluar residuos maderables. Actualmente el uso del bosque está libre y
afortunadamente hay comunidades que se están apropiando del bosque nuevamente, pero de manera, digamos que desordenada, y extraen varios productos, desde hongos, tierra y madera, de manera desordenada, pero que hay que ordenar. Entonces yo veo que hay muchos residuos maderables, hay que evaluarlos, ¿sí? Y eso está asociado a la salud para decidir si lo sacamos o los damos tratamiento, ¿no? Y luego ver también la condición del suelo, ver el tema de los incendios, que sería un indicador ambiental, y ver los servicios ambientales, que sería también ambiental. Y por supuesto, ¿qué podemos utilizar de todo lo que mencionaste, Goyo? ¿Qué podemos utilizar de tratamientos silviculturales para conservar estos bosques? Y hacer frente al reto que nos plantea el cambio climático, ¿no? En general son entre 11 y 12 indicadores que ahora con tu ponencia se nos enriquecen bastante, y que pensamos hacer un ciclo de cada indicador, una presentación de cada indicador, para poder ver si nos aproximamos pues a evaluar y monitorear el área, y poder decirle a la sociedad, miren, hay que hacer la evaluación y monitoreo para poder tomar decisiones. Y de esta manera, pues aproximarnos a tener unos bosques de buena salud en el futuro. Creo que ahora en la CONAFOR el reto que tenemos es enorme, pero a pesar de las circunstancias de salud y de recursos, nosotros estamos en el tenor de tener bosques saludables, de tener bosques para el bienestar de la gente, y creo que tu ponencia, Goyo, te felicito, nos abre varias posibilidades, y nos abre varios enfoques que podemos utilizar. Bueno, buenos días a todos. Ya dijeron mi nombre, Filemón Manzano. Yo trabajo en la CONAFOR y estoy en la gerencia de manejo forestal comunitario. Primeramente, ingeniero Miguel Gallegos y Rocío Contla, de la gerencia de CONAFOR en Ciudad de México. Agradezco mucho la invitación, y en este caso, pues a nombre del ingeniero León Jorge Castaños, en representación de CONAFOR en oficinas centrales, pues estoy aquí con ustedes para, bueno, haber escuchado la ponencia interesante del doctor Gregorio Ángeles. Al doctor Gregorio, pues le agradezco mucho por esta colaboración con CONAFOR, ahora en la Ciudad de México. Sabemos que el doctor ha sido una persona muy disponible, y ha colaborado con nosotros en diferentes lugares, en diferentes tiempos. Entonces, tengo la fortuna de conocer al doctor allá en el Colpos, y bueno, conozco también parte de sus trabajos. Él comentaba una región importante del país, que es la región de Zacualtipán, Hidalgo, en la cual me tocó conocer los trabajos de investigación que están haciendo, tanto en áreas de producción forestal como en áreas de conservación. Y bueno, esto motiva mucho, dado que la CONAFOR también, dentro de sus estrategias, está incorporando ya desde el sexenio pasado el tema de la conservación de la biodiversidad y del manejo forestal. Entonces, es algo que tenemos que aprender a conjugar. Sabemos que el manejo forestal implica no solo producción de madera, implica también la conservación de las especies, la conservación de la diversidad biológica, pero también la restauración, y en esta conferencia pues habló de las tres cosas. Por el tiempo creo que fue general, pero el doctor pues trabaja con diferentes temas, dentro de ellos también la estimación de carbono, y creo que son temas que podemos ir abordando a futuro con más detalle.
Por otro lado, pues, en el caso de Oaxaca, el doctor también ha estado colaborando. Yo soy oaxaqueño y bueno, nos ha tocado estar en diferentes etapas y trabajos que el doctor ha estado desarrollando. El año pasado, perdón, hace año y medio, se llevó en Oaxaca un taller de estimación de biomasa y carbono y el doctor fue uno de los instructores de este equipo que se integró con profesionistas forestales de todo el país. Entonces, y aprovecho para reforzar los comentarios del ingeniero Gallegos, que bueno, el manejo forestal y la silvicultura no están peleados con la conservación. Sabemos que en este momento en los bosques de la Ciudad de México existe una veda y no está permitido hacer ningún tipo de aprovechamiento forestal. Sin embargo, se puede aplicar una silvicultura que ayude a conservar los bosques, quizás no verla desde el punto de vista productivo netamente, pero que sí tenemos que trabajar con la reducción de las densidades. Por ejemplo, ya vimos cuál es el efecto del manejo de la densidad. Existe debilitamiento de árboles y puede haber ataque de plagas y riesgos de incendios, etcétera. Una gran cantidad de problemáticas que se pueden generar cuando los bosques no están manejados. Hay una gran acumulación de combustibles en el suelo. La tala ilegal, que es otro tema también, al no haber una organización comunitaria, sucede que intervienen o ingresan a los bosques no vigilados porque no están en ese momento atendidos por la gente que vive, dado que no les están dando ningún beneficio, aun cuando sabemos que hay beneficios como los servicios ambientales, que no necesariamente tenemos que estar en el bosque para ver los beneficios. Sin embargo, es necesario iniciar con un tipo de manejo forestal, de tal forma que podamos conservar estos pulmones que están alrededor de la Ciudad de México y que son de gran beneficio, en este caso, para proveer agua a la ciudad y también otros bienes y servicios, ¿no? Dentro de ellos también el aire limpio y otros más. Entonces, resalto lo que el ingeniero Gallegos mencionó, la necesidad de alinear objetivos, la necesidad de trabajar en conjunto. Conozco a varios doctores del Colpos y creo que han estado en toda la disponibilidad de colaborar. Creo que podemos hacer aquí una colaboración entre CONAFOR, Colpos y otras instancias que quieran incorporarse, y poder establecer o iniciar un proceso, quizás de capacitación ahorita, ¿no? A futuro tendríamos que estar viendo el tema de la veda, pero en este momento empezar a ver cómo ir capacitando a las personas para hacer algunas prácticas de conservación, por ejemplo, protección, brechas cortafuegos en estos bosques que están circundando a la Ciudad de México y que podamos reducir el riesgo de incendios, el riesgo de plagas a través de la prevención. Bueno, pues no me queda más que felicitar al doctor Gregorio. Doctor, pues deseamos que podamos seguir colaborando un poco más con CONAFOR. Sabemos que en estos momentos quizás por las condiciones actuales de la pandemia no es posible, pero que también deseamos nosotros como CONAFOR tener un poco más de acercamiento hacia ustedes, los investigadores. Muchas gracias. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.